Hablaremos esta noche de tesoros enterrados. Atención entonces a aquellos oyentes que tengan el sueño de hallar un tesoro enterrado, porque tal vez encuentren aquí algún dato interesante. El pirata Barba Negra, el 17 de noviembre de 1718, muy pocas horas antes de cantar para el carnero, recibió la siguiente pregunta de un amigo. El amigo le preguntó si su mujer sabía dónde tenía él enterrados sus tesoros para el caso de que le ocurriese algo, cosa que estaba por suceder, efectivamente. En realidad el amigo quería saber él, no quería saber si la mujer sabía, quería saber dónde estaban los tesoros. Y el pirata le dijo: el lugar lo conocemos tan solo el diablo y yo. El que viva más de los dos se quedará con el oro. Como Barba Negra murió inmediatamente, se supone que aquel oro lo tiene el diablo. Sin embargo, no faltó alguien que afirmaba que conocía aquel sitio. Un señor llamado Silvestro, que había navegado en el barco de Barba Negra, habló del río York en Maryland, cerca de la isla de Molderly, en la margen superior de la pequeña bahía arenosa donde se puede desembarcar bien, allí donde se alzan 5 árboles. Bueno, justo entre ellos se encuentra el lugar donde está escondida una considerable cantidad de oro en grandes cajas de hierro. Todo esto lo escribió Silvestro, pero muchos buscaron y no se encontró nada. Nunca se supo del tesoro de Barba Negra, si es que enterró alguno. En general, suele creerse que todo pirata enterraba un tesoro, pero tal vez no sea verdad. En el año 1818, un tal William Reed recorrió los mares en su bergantín Dear Mary, bautizado en memoria de la filibustera Mary Reed, que según él decía era su abuela. Este hombre recorrió los mares en busca justamente de tesoros escondidos. Consiguió patente de corso, capturó algunas presas insignificantes, pero la verdad es que el tipo no andaba en absoluto tras la conquista de riquezas, saqueando. Todos sus pensamientos transcurrían tras las huellas de lo que hubieran podido dejar enterrados sus colegas. No afanaba otros barcos, buscaba el producto de los robos de otros, buscaba tesoros. Anduvo muchos años en diferentes puertos de la costa occidental de América del Sur, en México, en Estados Unidos, en la isla del Coco, que pertenece a Costa Rica, desenterrando, moviendo la tierra. En realidad lo que buscaba eran las barras de oro que suponía había escondido en la isla del Coco nada menos que el capitán Kidd. Cavó en distintas partes de la costa del Perú. Indagó en el viejo cementerio incaico de Jaucón, situado a unos 300 kilómetros del Cuzco. Parece que descubrió unos cuantos cuerpos y algunas telas y algunas curiosidades históricas, pero no tenía este hombre ningún espíritu de antropólogo y entonces dejó abandonados aquellos descubrimientos y se fue a las maldiciones. Después William Reed se encontró con la historia del pirata holandés Joris Spilberg, que había salido de la isla de Texel, que pertenece a Holanda, que está en el Mar del Norte. Anduvo por todas partes y parece que a su regreso a Texel escondió sus tesoros. Después tuvo la precaución de morir en una riña de taberna, que es una forma de abandonar este mundo que tiene muchos piratas. Cuando están hartos de vivir, riñen en una taberna y se hacen matar. Ahora bien, enterado de la historia de este señor Spilberg, que había enterrado su tesoro en Texel y había muerto en una riña, William Reed excavó en la isla de Texel durante un año, que es mucho excavar. Hay lugares rocosos, fríos, alejados de las costas, que no son muy aptos para ir a buscar tesoros. No se trata de que haya o no tesoros, se trata de lo que cuesta cavar.
Es decir, si vamos a buscar un tesoro inexistente, lo mejor será buscarlo en la arena, donde por lo menos es fácil cavar. Para obtener el mismo resultado, es decir, nada, es preferible una isla cercana y arenosa y no una lejana, rocosa y fría. Yo prefiero excavar, ponerle en Santa Teresita. No es seguro que vaya a haber un tesoro allí, pero tampoco es seguro en otros lugares, en Islandia, ponerle. Bueno, tampoco es seguro y es mucho más difícil excavar y más lejos, ¿no? ¿Cuál sería el criterio para buscar tesoros? Buscarlos en el lugar más fácil y cercano es un criterio. Buscarlos en el lugar lejano y difícil es otro criterio. Pero en realidad la respuesta es ninguno de los dos. Hay que buscarlos donde están. Sí, bueno. Ah, bueno. Algunos que conozco buscan sus verdades en la esquina de su casa, donde se llega fácilmente. Otros, que también conozco, buscan sus tesoros allí donde cuesta más encontrarlos. Y eso también está mal, lamento mucho decirlo así. Hay que buscarlo donde están. Ahora, ¿qué hace uno si sabe que no hay tesoros? Un día viene alguien y te dice, mire, no busque tesoros porque no hay. Y más tarde o más temprano caemos en la cuenta de que la búsqueda dignifica. Y algún alquimista viene y te dice, mire, todo el cuento, ¿no? La búsqueda dignifica. El tesoro es la búsqueda, dice el alquimista. Porque siempre hay alquimistas de 5 pesos en todas las pizzerías, que cada vez que uno no encuentra algo, le dicen que lo que uno buscaba era la búsqueda. No, le digo yo que sé bien lo que busco. No busco la búsqueda la tengo. Busco algo que se llama de determinada manera y que si no lo encuentro, no me consolaré con la búsqueda. Pero, dicen estos alquimistas, ¿no?, que cambian de alquimistas a filósofos rápidamente, como si fuera la misma cosa. Dicen, ya dijo el barón de Montaigne que la persecución de una cosa es la cosa. Ya es la cosa, ¿no? Eso decía Montaigne. Y la persecución de un tesoro ya es un tesoro. Ese es el momento de dar media vuelta y salir de la pizzería y dejar al alquimista amigo que pague la cuenta. El caso es que William Reed excavó en la isla de Texel durante 1 año. Algunos dicen que tuvo suerte porque después de salir de aquella isla vivió millonario. Bueno, quién sabe. Hay 2 hechos. El tipo fue a excavar en busca de tesoros, hecho 1. Hecho 2, vivió millonario. Bueno, hay que suponer el nexo, ¿no es cierto? Se conocen una serie de islas que han sido recomendadas insistentemente por los buscadores. La isla de Malpelo, que pertenece a Colombia, las Islas Galápagos, la isla de Clipperton, las islas mexicanas de Revillagigedo. Hay quien dice que los piratas enterraron tesoros con mucha menos frecuencia de lo que se dice, ¿no? Dicen que la mayoría de los piratas no tenía tanta guita como para andar enterrando, ni siquiera para llenar ni un minúsculo agujero. Y bueno, el problema principal de los bucaneros era cuando robaban en el Pacífico. Eran del Caribe, afanaban en el Pacífico. Para volver al Caribe tenían que o dar la vuelta al mundo o cruzar el Istmo de Panamá, que era un gran problema. Aquellas selvas terribles que les impedían venirse con toda la guita, con todo el oro, porque cada kilo que llevaban era una tortura difícil de soportar. Entonces los piratas llevaban lo que podían. Los barcos también de los piratas debían ser veloces, así que no podían transportar cargas demasiado pesadas. Un esclavo de Francis Drake, llamado Diego, al que se le había otorgado libertad, le dijo un día al pirata cómo podía apoderarse de un convoy español, no de un conventillo español,
sino de una colección de barcos, una serie de barcos españoles, que llevaban al Golfo de Panamá tesoros llegados de Sudamérica. Drake planeó el ataque, que fue en la costa del Pacífico, y tuvo éxito. Se afanó la carga de 190 mulas que llevaban oro y plata, pero era más de lo que Drake y sus hombres podían llevar consigo. Entonces enterraron la mayor parte del botín y después, cargados hasta donde podían, bajaron por la jungla hasta llegar a la costa del otro océano. Y no, los españoles los vieron por ahí, los persiguieron, corrieron, trataron de enterrar los tesoros, pero los vieron. Había un cocinero llamado John Oxenham que se acordó de ese tesoro enterrado. Todos regresaron a Inglaterra, pero un año después Oxenham volvió con un pequeño barco, buscó la ayuda de algunos indios. Cuando llegó al lugar ya lo habían saqueado. ¿Por qué? Porque le dije antes, lo habían visto. Y este no sabía que lo habían visto. Así que cuando uno va a desenterrar algo, tiene que ir rápido. Y no tiene que comentar. Bueno, porque el tipo a lo mejor iría a las pizzerías. Sí, me dijeron de un lugar, me dijeron que... Y así, chao. ¿Chao qué? Estoy saludando a una persona que... No, estamos hablando de los tesoros acaba de irse. Bueno, al final lo ahorcaron a Oxenham. Empezó a buscar, porque se obsesionó tanto con ese tesoro que había perdido, que empezó a buscar tesoros de los cuales no tenía la menor idea, y ya se sabe lo que le pasa a toda esa gente. Allá por 1930, un bibliotecario francés, Charles de la Roncière, logró descifrar el plano de un tesoro enterrado por un pirata ahorcado en la isla de Reunión. Cuando de la Roncière llegó al lugar señalado, que era la bahía de los piratas, se encontró con un gran agujero. ¿Cuál? Un gran agujero, excavado hacía poco, todavía con las huellas dejadas por las ollas de barro que había contenido aquel agujero, ollas de barro que quizá contuvieran monedas y joyas. Alguien, no se supo quién, había tenido noticia de las investigaciones del bibliotecario y había sido más rápido, se le adelantó. Al historiador le quedó solo el consuelo científico de haber hecho unas investigaciones acertadas, y a modo de propina encontró una moneda, una sola, del siglo XVII, que es lo que dejaron del tesoro. Una moneda de tantas. Así que, completada la investigación intelectual, el buscador de tesoros tiene que apresurarse en la práctica, porque otros pueden haber llegado a las mismas conclusiones y ser más ligero de piernas y de palas que uno. Es desagradable, ir a buscar un tesoro y encontrarse con un agujero, y además un agujero donde otro ya ha estado antes, es muy desagradable. Bueno, ¿a quién dedicar esta reseña de tesoros no encontrados? A los que han buscado, a buscadores de tesoros, a los que han enterrado tesoros. Se necesitan dos para que funcione una historia de tesoros enterrados: el que lo entierra y el que lo desentierra. Se supone que en una relación clara con un tesoro, el que lo recobra es el dueño, el que lo enterró. O sea que el que lo enterró y el que lo desentierran son el mismo. Pero nunca hay esa historia. Nunca. Eso parecería lo más lógico. Barba Negra entierra su tesoro y pasados unos años abandona la profesión y va a buscar el tesoro que enterró. No, nunca sucede así. Siempre es otro que se adelanta. Juan enterró un tesoro. Cuando tuvo necesidad de pagar unas cuentas, fue y lo desenterró. No. Juan lo entierra y Raúl lo desentierra. Están en los libros de lectura de primero inferior de los buscadores de tesoros. Está lleno de esas frases. Juan enterró un tesoro, Roberto lo desenterró.
hemos ido a buscar canciones con el esquema A entierra algo que B desentierra. Bueno, la primera conjetura ante esta fórmula es que aquello que entierra A no le pertenece de un modo tan claro, al menos jurídicamente. Claro, por algo lo entierra. Si no, en vez de enterrarlo, lo depositaría. Bueno, no lo sé. Bien. Todo esto le dijimos al discotecario. Y nos dijo algo interesante el discotecario. Las cosas se mueven bajo la tierra. Las cosas que uno entierra se mueven tierra adentro. Como las cosas que uno guarda en los cajones, como los personajes de las fotos que aparecen y desaparecen en los cajones. Usted guarda una foto en un cajón, la vuelve a mirar después de 10 años y hay uno que no estaba antes. Como si éramos 5 y acá un tipo. O su novia se cambió el vestido. Una novia que uno ya no tiene. ¿Este vestido dónde lo sacó? O la novia te mira como sabiendo que ya no es tu novia. Olvídate que existe. Bueno, así usted entierra algo y se mueve por abajo de la tierra. Todo eso nos explicaba larga y pesadamente el discotecario hasta que nos dio, así como aquel notario recibió una sola moneda por sus investigaciones, nos dio una moneda. En realidad ni siquiera nos dio una moneda, nos dio un disco que es de una canción que se llama Una moneda, que pertenece al repertorio del Sexteto Cabernet y que vamos a escuchar ahora por Cabernet. Y se llama Una moneda. Y es, pensarán ustedes, ¿la historia de alguien que enterró un tesoro? No. ¿Es la historia de alguien que tiene una moneda y quiere más? No. Es otra historia completamente distinta, pero igual. Bueno, tiene a una moneda por protagonista. Tiene una moneda por protagonista. Usted ha dado en la clave. Así que vamos a escuchar ahora este tesoro enterrado. Si alguno de ustedes quiere cavar allí en el patio, sí, a ver si encuentra algo. No va a encontrar nada, vaya a un tesoro otra radio. enterrado por antiguos locutores de cuando la radio proporcionaba fortunas a sus cultores. Allí está el tesoro de Silvestre, el tesoro de Villarruel, etcétera. El tesoro de Fernando Bravo. Bueno, mientras pueden ir desenterrándolos.